Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. No entiendo yo cómo salimos vivos de allí. Me sentía miserable. El miedo fue lo que me obligó a casarme con él. Esa señora era muy abusiva, me maltrató mucho. Yo logré escaparme de ahí. Siempre estuve sola en mis partos. Era una persona oscura y me da un golpe en la quijada. Yo tenía que ir a las tiendas a pedir fiado para poderle dar a mis hijos. Le dije no más y te vas de la casa, que si lo dejaba que se iba a desvivir. Yo me tuve que ir a un refugio para mujeres abusadas para proteger a mis hijos, que te perdono todo el daño que me hiciste, te perdono todo el daño que le hiciste a mis hijos. Amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a una emisión más de este podcast que se llama RDR, Relación de Riesgo. El día de hoy tengo aquí a una mujer fuerte, resiliente, grandiosa, que hoy ya es muy feliz. Ella es María. Oigan, ¿pero qué creen? Yo estoy impactada con su testimonio, ahorita ella nos los va a platicar, pero ella empezó a ser novia a los 14 años de José y él tenía en ese momento 21 años, o sea, ella mayor de edad, ella menor de edad, y que se lo roba a los 16. Pero no me voy a adelantar. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Contenta de estar aquí contigo, Loreta, y disfrutando de poder compartir una historia, mi historia, que espero que sea de bien para muchas otras mujeres que han pasado o están pasando por lo mismo que yo pasé. Gracias. Estoy segura de ello. No, hombre, al contrario, gracias a ti por tu valentía, María, porque vas a alzar la voz y estoy segura de ello. Porque, infortunadamente, todavía en nuestro país y en otros países se da por usos y costumbres el matrimonio con menores de edad y demás. Y entonces yo estoy segura que vas a ser un testimonio que va a impactar a muchas otras personas. Pero bueno, María, vámonos de lleno. Hoy nos vas a hablar de José. Cuéntanos, ¿cómo conociste a José? Yo conocí a José a la edad de 14 años. En la ciudad donde yo vivía, se acostumbra los domingos ir a dar la vuelta a la plaza. Las mujeres en un sentido, los hombres en otro sentido. Y ahí es donde lo encontré, me vio, se prendó de mí, y yo creo que también yo. Empezamos a hablar y luego ya tuvimos otros encuentros y para eso me pidió que fuera su novia. Tuvimos un noviazgo de 2 años, un noviazgo que yo hasta ahora no entiendo cómo es que permití ser novia de él, porque para él lo más importante eran los amigos. Siempre estaba con los amigos, emborrachándose, yéndose de fiesta, y yo en mi casa esperando que llegara él para platicar, que era como se acostumbraba en ese tiempo. Yo, por como yo crecí, era una niña muy tímida, no sabía defenderme, y yo creo que es la razón por la que yo permití esas situaciones que evidentemente, si yo hubiera estado más desenvuelta o más preparada, hubiera visto todas esas banderas rojas y lo hubiera dejado, pero no lo dejé. Cuando yo se lo presenté a mi mamá, ya tenía casi 16 años, y mi mamá, cuando lo conoció, me dijo, cuando ya él se fue de la casa, me dijo: "Muchacha, el diablo no está más feo que él. ¿Cómo te puede gustar este muchacho?". O sea, no era agraciado físicamente. Era muy feo, yo lo veía muy guapo al hombre. Pues José, ok, bien dicen que el amor es ciego, ¿verdad? claro. Oye, Porque pero te sí, quiero decir una cosa, María. A ver, tú eras una niña a los 14 años, estabas súper chavita. sí. Entonces, no hay que ser tan duras con una misma porque, pues, a los 14 años, ¿cómo querías tener la madurez emocional, psicológica? Ni siquiera se te había terminado de desarrollar el cerebro. Entonces, ¿cómo crees que ibas a tener esa madurez para poder ver estas banderas rojas, no? Pero, ¿qué Ujú. más sucede Sí, con José? sí, pues ya a poquito de eso que mi mamá lo conoció, ah,
estaba yo platicando con él afuera de mi casa, llegaron sus amigos, uno de ellos tenía carro y se acercaron a nosotros y le empezaron a decir: "¿A que no te la llevas? ¿A que no te la llevas?". Y pues yo pensé que era un juego, que estaban jugando. Entonces le dieron las llaves del carro a él y le dijeron: "Llévatela". Y él riéndose dijo: "Sí, sí me la voy a llevar", pero yo creyendo que era una broma. Ellos se retiran y él me dice: "Súbete, súbete, vamos a platicar". Tontamente yo le creí que íbamos a platicar solamente ahí en el carro. Me subo y le da el arrancón al carro. Y yo le empecé a gritar y a decir: "No, no, yo no me quiero ir contigo". Y él me dijo: "Sí, te voy a llevar, vas a ser mía". Y al dar la vuelta en la esquina de la casa estaban unas amiguitas, bajó la ventanilla del carro y les gritó: "Díganle a su madre que ya me la llevé". O sea, literal sí te robó. Sí, sí. ¿Y tú tenías miedo? ¿Qué pensaste? Sí, pues estaba muy asustada porque mi conocimiento en cuanto a relaciones y todo eso, pues era muy escaso. Yo no tenía educación tampoco en nada de eso y estaba muy asustada. Era en la noche, y él tomó la salida, rumbo hacia Guadalajara, creo, para luego tomar para ir a Pátzcuaro, porque ese día se celebraba una fiesta en Pátzcuaro, era peregrinación a la Virgen de la Salud. Entonces, al tomar una curva, ya estaba muy oscuro, se le apagan las luces al carro y nos desbarrancamos. El carro quedó hecho pedazos, sobrevivimos milagrosamente. No entiendo yo cómo salimos vivos de allí. Con trabajos nos salimos del carro, caminamos por la carretera y ni se veía qué había ahí, vimos una luz a lo lejos, fuimos ahí y era como una tiendita donde había hombres tomando alcohol, de eso que le llamaban pericos de alcohol, y un señor nos vio y nos dijo: "Andan huidos, ¿verdad?". Y pues yo bien asustada, yo no dije nada y él le dijo: "Sí". José le dijo que sí, entonces ya yo estaba toda raspada de mis rodillas y pues yo creo que el pelo todo embarañado, ya el señor con mucha caridad nos dijo: "Vengan, yo los voy a llevar a mi casa, los voy a ayudar". Ya ahí eran como las 11 de la noche, ya levantó a la esposa que nos hiciera de cenar y ahí nos hospedó esa noche. Ya al siguiente día mandó a su Pero hijo. espérame, Perdón. espérame. Y ahí en esa noche es donde él te forzó para tener relaciones. No, esa noche yo creo que estábamos muy asustados, incluso él, por lo del accidente y no pasó nada esa noche. Ya al siguiente día, pues, el señor mandó a su hijo, que tenía motocicleta, al pueblo más cercano para que nos trajeran un taxi y para poder regresarnos, pero curiosamente no nos podíamos regresar. Todo era ir adelante, hacia adelante, adelante. El taxi nos llevó a Churincio, luego ya de ahí, tuvimos que agarrar un camión que nos llevó a Tlazazalca, y luego ya de ahí tuvimos que tomar otro que finalmente nos llevó a Pátzcuaro, y allí es donde sucedió la violación, que yo no sabía que había sido hasta hace poco, que mi hija, que sigue mucho tus programas, ella fue la que me dijo: "Mamá, es que fue lo que mi papá te hizo". Y ya recapitulando, pues sí, me di cuenta que sí había sido eso. Claro, sí, fue un abuso porque, a ver, hay que tener en cuenta esto, por favor, todas las personas que nos están viendo, no es no. Y cuando una o uno no quiere tener relaciones, no,
no se deben de tener. Y si te están forzando, pues obviamente es un abuso. Y tú eras menor de edad, María, y tú tenías 16 años y él tenía 24, ya, 24. 23, 24 años ya tenía él. Entonces sí, por supuesto que él abusó de ti, te forzó. Y cuando él te obliga a tener relaciones, ¿tú cómo estabas? ¿Cómo te sentías siendo una niña, María? Me sentía miserable porque yo soñaba con salir de mi casa pura, con vestido de blanco, tener una gran fiesta, una misa muy bonita. Entonces, yo sentí que eso se hizo pedazos, y así fue, porque para allá, para la boda no fue. Ahí hay otra historia. Entonces, o sea, te regresas con él a tu casa, ¿qué sucede? Sí, ya cuando regresamos, él me lleva con su abuelita, porque no sabía si mi mamá me iba a recibir, pero como mi mamá no me iba a recibir. Me llevó con su abuelita, que fue una maravillosa persona conmigo, yo la quise mucho. Y luego ya le habló por teléfono a mi mamá y le dijo: acá tengo a su hija, está con mi abuelita y me voy a casar con ella, y para que usted sepa, pues le pregunto si la quiere recibir. Y mi mamá le dijo: ¿cómo no la voy a recibir? Es mi hija, tráemela. Y sí, me llevó primero, al siguiente día me llevó para que su mamá me conociera. Al conocerme su mamá, un rechazo total. No me quiso. El único comentario que hizo es que cuando me preguntó qué edad tenía y le dije que 16 años, ella solamente movió la cabeza, dijo: y para colmo, 16 años. ¿Qué Ya, más sucedió, María? ¿mande? No, te preguntaba que qué más sucedía. Digo, ya estás ahí en esta Sí, ya situación, estoy te sientes allí. rechazada, te sientes Sí, desilusionada me, porque se- tu sueño me ya no se iba a sentía cumplir. pues terrible, muy doloroso. Ya él me llevó, cuando vino de trabajar, me llevó con mi mamá. Y mi mamá, pues con mucho dolor, me dijo: no te cases, no te cases, estás muy chica. Y yo pensaba dentro de mí, y yo creo que me ha de ver embarazado, y cómo me voy a quedar así. Y mi mamá, al pasar de los días, mi mamá me decía: no te cases, si estás embarazada no serás ni la primera ni la última que le pase eso. Pero yo tuve mucho miedo de enfrentarlo a él y decirle que no me quería casar. Él era muy imponente conmigo. Lo que él decía, así tenía que ser. Así es que el miedo fue lo que me obligó a casarme con él. Empezamos a preparar la boda. Según él, preparó una gran fiesta. Allí en donde yo soy, había un restaurante muy famoso en ese tiempo donde se hacían fiestas, que se llama El Campanario, se llamaba. Y me dijo que había agarrado ese lugar, que íbamos a tener conjunto en vivo, que no sé quién iba a hacer la comida para la fiesta. Entonces, toda esa información yo se la di a mi mamá. Me dio un poco de dinero para que comprara mi vestido de novia, y ya mi mamá, muy triste, me empezó a acompañar a buscar mi vestido. Se llega el gran día de la boda. Nos casamos ahí en la parroquia de la ciudad. Y era la hora y no llegaba el novio. Él me había dicho que los hijos de su amigo iban a ser los pajes, los que me iban a agarrar la cola del vestido. Pues era la hora y no llegaba, y no llegaba. Toda la gente allí y yo con aquella vergüenza de que no llegaba el hombre. Ya por fin llegó, bien crudo. Venía de que había tenido una gran despedida de soltero, oliendo horrible a alcohol. Y ya empieza luego el padre: vamos rápido porque ya es tarde. Entonces yo volteo y le digo: ¿dónde están los pajes? Oh, no, dijo, es que se me olvidó decirle a mi amigo. Entonces recuerdo, pobrecita de mi mamá,
corre y me agarra la cola del vestido y entra detrás de mí. Entonces mi mamá llevó a mi abuelita con ella, mis hermanos fueron también. ¿Y tu papá? Mi papá estaba acá en los Estados Unidos. Es de los que se venían a trabajar para acá y nada más iba por temporadas pequeñas a ver a mi mamá, a embarazarla y luego se regresaba. Entonces, cuando mi papá supo todo esto que ya conté, él se enojó, no quiso venir a la boda. Y él, como conocía a esa familia, conocía a la mamá de él de sus juventudes, me dijo que era una mujer muy mala y que todo eso iba a estar mal y que él no venía a la boda. Así es que él no fue. ¿Qué sentiste con esto, María? Pues me dolió mucho. Me dolió mucho. Aparte, pues no tenía en realidad una relación con él en ese tiempo, con mi papá. Pero sí era doloroso no tenerlo a él allí. ¿Cuántos Cuando hermanos tienes? Porque dices que tu papá nada más iba a embarazar a tu mamá y se regresaba a Estados Unidos. sobrevivientes tengo 3 hermanos y 2 hermanas. Murieron 3 niñas, O sea, en total fueron 8. o 9, porque 9. somos 3 hermanas, 3 hermanos. O sea, Y literal sí iba y la embarazaba nada más. sí, desafortunadamente la inconsciencia del ser humano. Pues total que yo me di cuenta que durante la celebración de la misa se estaban diciendo algo en el oído, se pasaban de voz en voz y yo me preguntaba, pues, ¿qué estará pasando? Pues total, se terminó, salimos y el carro que estaba arreglado para la novia, salimos y al querer yo subirme al carro para irnos al donde iba a ser la supuesta fiesta, me dice él: "No, no, súbanse las madrinas y váyanse por 5 de mayo va a ser la fiesta". Y una de las madrinas fue una amiga de él. Entonces él se voltea, le acaricia su pelo y le dice: "Te ves muy bonita". Y la sube al carro y ya todas se suben y las manda al lugar de la fiesta. Entonces ahí nos quedamos parados él y yo esperando que pasara un taxi. Ya cuando pasa el taxi, vamos alrededor de la plaza que enfrente era donde estaba el campanario y veo que mi mamá viene bajando las escaleras con mi abuelita. Y para él el taxi, llega mi mamá y le dice: "Oiga, no va a ser la fiesta ahí, va a ser por 5 de mayo. Agárrese un taxi y váyanse para allá". O sea, te engañó, te dijo Ujú. mentiras de que Sí, la fiesta iba a ser en este salón, super salón y no. nada era verdad. Mi mamá se enojó tanto, agarró un taxi, llegamos al mismo tiempo al lugar, era el lugar de la fiesta. La casa donde vivía uno de sus amigos era una casa tan vieja, tan fea, horrible, horrible. Su mamá se había hecho cargo de la comida, compraron pollos rostizados, hicieron un arroz, cosa que a la novia nunca le dieron de cenar, no me ofrecieron nunca de comer. Estaba ahí mi familia y, pues, yo bien avergonzada: "Vayan a agarrar su comida", porque ellas están mi suegra y una hermana de él estaban dando la comida. Ya fueron y un poco cenaron, mi mamá tan enojada me dijo tantas cosas, me regañó, y ya yo allí empecé a llorar y, bueno, fue horrible. De pronto se desaparece el novio de la supuesta fiesta. Y me dice mi hermano: "¿Dónde está José?". Le dije: "No sé, y voy a buscarlo por toda esa casa y nada". Me asomo a la calle y nada. Pasó bastante tiempo cuando veo que a lo lejos allá, lo veo que venía él con una mochilita, una como especie de valija cargando. Y lo veo y ya llega y le digo: "¿Dónde andabas?". "Oh, hijo, me fui a la boda de mi amigo". O sea, en la fiesta y se fue a otra boda. Se fue a otra boda. Eso es algo tan doloroso para mí
Yo duré muchos años que a nadie le podía platicar esto. Ahora me da risa, pero entonces sí fue muy traumático, la verdad. Muy, muy ¿Cómo traumático. no? Claro. O sea, ni siquiera te subió al coche que era para ti arreglado de novia, subió a las otras mujeres, a ti te trepa un taxi, la fiesta no fue donde te dijo, se va, te deja. No, qué manera de empezar el matrimonio, María. ¿Y qué más sucede? Sí, luego me dijo, te voy a llevar de luna de miel a Uruapan. Vete a cambiar a tu casa y te voy a llevar a Uruapan. Dijo, es más, yo voy contigo. Y ya me llevó, pues mi mamá bien enojada, mi hermano, él es ingeniero, muy preparado y da mucho soporte, mucho apoyo a la familia. Ya él me abrazó y me dijo, ándale, vete a cambiar y ya, total. Me llevó a Uruapan. Todo el camino me iba diciendo con malas palabras. Soy un tonto, yo no sé cómo pude hacer esto, para qué me casé, ya ni creas que se me va a acabar mi libertad, yo soy yo. Y pues yo calladita, sin poder decir nada. Mm, Pasaron unos meses, me di cuenta que sí estaba embarazada. Entonces, cuando le digo yo a él que estoy embarazada, me gritó tanto, me insultó, me gritó, me dijo que él no quería tener hijos porque yo estaba embarazada. Y cosa que la bebé, mi hija, que fue la mayor, le afectó eso, porque desde que ella nació no escuchaba por un oído y era el oído que pienso yo por donde entraron las voces de rechazo de su papá. Claro, por supuesto, digo, porque desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, nos empezamos a programar. Sí, sí, pues como quiera, me llevó a vivir a la casa de su mamá. Su mamá era viuda y 2 hermanas solteras que vivían allí, cosa que me hicieron la vida muy pesada. Esa señora era muy abusiva, me maltrató mucho psicológicamente, verbalmente también. Me acusaba de robarle dinero. Era una manipulación espantosa. Cuando él se viene a los Estados Unidos, la primera vez me deja ahí con ella, me tenía oprimida completamente, no me dejaba salir. Y luego después me di cuenta cuando él regresó, porque no le fue bien. Obviamente, si no obras bien, no te va a ir bien. Le encontré una carta que su mamá le mandó, donde le decía que yo era que mi mamá era así y que yo seguramente iba a hacer lo mismo y que por eso ella me cuidaba y que cuando él viniera quería que me pusiera unos buenos para que yo me estuviera quieta. O sea, que Era te como golpeó. Sí, sí. O sea, era lo que ella quería, que él me maltratara porque, pues, no me quería, porque al casarse él conmigo, ella perdió el dinero que le daba a él para mantenerse. Pues, total, yo logré escaparme de ahí ya tuve mi segunda hija al año y medio, también la rechazó, no la quería, y pues, siempre estuve sola en mis partos. Al rechazarla, ya tenía que como 2, 3 meses cuando él se regresó a los Estados Unidos, y yo me contacté con una prima que su esposo tenía una camioneta, y ellos fueron los que me ayudaron a escapar de allí, de esa casa. El día que el domingo que ella se salía temprano, llegaron con la camioneta, me ayudaron a agarrar. Yo lo único que tenía era un ropero y una cama, y ya tenía mis cosas en unas bolsas, mi ropa, la ropita de mis bebés, y todos subimos rápido a la camioneta y me llevaron con mi mamá. Mi mamá ya me estaba esperando, y ya de ahí nunca más regresé a Como esa. de película. Sí, sí, ya ahí, pues, fue una vida muy difícil,
porque esta señora siempre estuvo interviniendo en el matrimonio y era una persona oscura, que no sé si debo de decirlo, pero era la mujer. Y a través de todas esas obscuras, con el tiempo me fue haciendo mucho daño hasta llevarme a postrar en cama. Y me ponía yo muy grave, mucho dolor, y el doctor ya al final me decía: "Usted está bien loca, señora, usted no tiene nada". Cuando yo descubrí que era eso lo que ella me estaba haciendo, yo le hablé por teléfono a él para decirle lo que su mamá y su hermana me estaban haciendo, y él me dijo: "Sí, yo pienso que sí es cierto, yo te creo, yo sé que es verdad". Y como yo ya había ido a hablar con un sacerdote para contarle todo esto, él me dijo: "Dile que se venga, no puedes tú estar sola, expuesta a esas mujeres que te hacen tanto daño". Y sí, efectivamente, él se regresó, pero pasó algo también que no contaba él, porque, él tenía su lugar de trabajo ahí cerca de la casa, y él acostumbraba que se iba días en la borrachera, yo embarazada, y él no le importaba, él se iba en la borrachera, cosa que me causaba a mí mucha angustia, y mis hijos nacieron afectados con eso, con esa angustia de sentir que estoy esperando y que no llega, y que si le pasó algo, que si no. Nacieron con esa afectación mis hijas principalmente. En esta ocasión, ah, voy a cruzar yo el bulevar y veo que viene su camioneta, pero antes de que arrancara lo veo que sale con una mujer de una callecita por ahí de una casa, agarra a la mujer, la sube a la camioneta como si hubiera sido su esposa y le da un abrazo y se suben. Entonces yo me quedo parada, electrificada, congelada, y se viene él. Entonces, cuando él pasa donde yo estoy, le hago así con la mano, le digo: "Adiós". Y cuando él me ve y voltea a esa mujer, que a mí nunca se me va a olvidar su rostro, le da la camioneta y se va. Entonces, llega a la casa ya en la noche, y yo, pues, llorando, yo me volví loca en ese momento, porque yo creía que me quería, todavía creía yo que me quería. Y yo siempre decía que él nunca me iba a hacer eso, que nunca me iba a ser infiel. Cuando cuando veo eso, pues, me cae toda esa imagen, se hace pedazos mi vida, y me volví un poquito, me trastorné. Y al decir que me trastorné, es que empecé a hacer cosas que nunca hacía. Lo empecé a seguir, empecé a buscarlo, porque quería encontrar quién era esa mujer y quería encontrar la verdad, porque al enfrentarlo esa noche, él él me dijo que no era verdad, que yo estaba loca, que no sabía lo que había visto, que era una mujer que le había dado un aventón y que nada tenía que ver con ella. Y fue capaz de poner sus manos en el fuego, prendió la estufa y puso sus manos, se quemó sus manos, jurándome que no era verdad. Y sí, se le ampollaron las manos. No. Oye, pero qué cuestión tan enferma, de verdad, de hacer eso, ¿a qué grado llegaba? Ahí tenías 2 hijas, o sea, tus Sí. 2 hijas, y se quema, Bueno, ¿y qué para más ese sucede? entonces tenía 2 hijas y ya tenía a mi niño, el tercero. En ese tiempo ya estaba mi bebé también, que era varoncito. Entonces ya tenías 3, porque en Sí, total tienes 4 hijos, pero ahí ya vamos que ya tenías 3 sí, hijos. Okey. sí. ¿Y qué sucede después de que se quemó? Entonces, pues él que no era cierto y que no era cierto, llamó a su hermano, que es abogado, para que me convenciera de que no era cierto. Y como él es el abogado y tiene la ley en las manos, y aunque él y yo éramos muy buenos amigos, pues me convenció que lo perdonara y que continuara con él, porque yo qué iba a hacer teniendo ya mis hijos. Ya tenía 3 hijos en ese entonces. Entonces, pues ya yo
me calmé, pero siempre con esa angustia en mi corazón. Entonces, se casa mi hermano, viene la boda de mi hermano más chico que yo. Vamos a la boda, todo mundo, toda la gente, yo no sé qué clase de vino dieron, que toda la gente se emborrachó. Al salir de la fiesta, había un gran pleito, todos peleándose contra todos. Con dificultad me lo pude llevar a él porque él era de pleito. Él siempre se peleaba, le gustaba mucho el fútbol y era su adoración, su equipo, su fútbol, y siempre todos se peleaban con el otro equipo. Entonces, con trabajo lo convencí de que nos subiéramos las niñas y mi niño a la camioneta. Y sí, nos fuimos a la casa y al llegar a la casa, pues estaba bien borracho, no podía atinarle a meter a la llave a la puerta. Entonces le quito yo la puerta y yo con mi niño en brazos le digo, dame para abrir la puerta, y voltea a él y me da un golpe en la quijada. Tan fuerte, pero tan fuerte que fue muy doloroso. Mis hijas vieron y yo con Te dislocó la sí, me quijada. dislocó la mandíbula. Hasta la fecha todavía la tengo así mal. De un lado está más junta y del otro lado está despegada. Muy traumático para mis niñas llorando asustadas, hasta mi bebé llorando también, pues ya estaba casi cerca de 1 año, todos llorando. Ya otra vez volvía a querer dejarlo, pero no, siempre traía a su hermano para que me convenciera de que no lo dejara. Nos fuimos a vivir a otra casa y en ese tiempo, cuando yo ya lo quería dejar, no me dejaba hablarle por teléfono a mi mamá, a nadie, me tenía incomunicada. Me abusaba mucho psicológicamente, haciéndome sentir que yo estaba fea, que era tonta, que yo era incapaz de todo, que no podía hacer ni decir nada. Solamente podía pensar lo que él me permitía pensar. Te decía que tenías pintada aquí una P, ¿no? Sí, siempre me decía, tienes la P en la frente, y ya se imaginarán qué palabra es. Es que se puede malinterpretar y yo les ofrezco una disculpa, pero es que antes de grabar, María me contó que le decía, es que hasta pena me da decirlo, pero que te decía que eras una, bueno, ¿no? Que tenías la P aquí de que no eras inteligente. Sí, y pues psicológicamente, cuando te dicen algo así, lo vas creyendo, lo vas creyendo. Correcto. Sí. Entonces, para ese tiempo, Dios siempre pone personas en tu camino para que te ayuden. Me hice de una amiga vecina al lugar a donde llegamos, y fue una amiga extraordinaria conmigo. Ella me empezó a enseñar a defenderme. Con mucho amor ella me ayudó. Ella ya murió, pero para mí fue una ayuda excelente. Y me empezó a poner lista. Para ese tiempo él se vino a los Estados Unidos y su mamá, como quería separarnos, me mandó un hombre que me tocara la puerta a la medianoche para que y ella poderle decir a su hijo que yo tenía relaciones con otra persona. Entonces, yo me asustaba mucho, yo dormía con un cuchillo debajo de mi almohada, porque en cuanto oía que ese hombre, porque la puerta tenía unos cristales gruesos y se podía ver la sombra de la persona que había al otro lado. Entonces yo lo veía que tenía sombrero, y me asustaba tanto que me agarraba el cuchillo bien asustada porque creía que me iba a poder abrir la puerta. Entonces me ocurrió, le pedí ayuda a un hermano de mi papá, un tío, para que él se fuera a quedar a la casa mientras regresaba José, porque yo hablé con un sacerdote y él me dijo, me creyó todo lo que le dije, me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, y yo conozco ese tipo de brujas tan malvadas, yo no les tengo miedo, yo te voy a ayudar. Pues
al final el sacerdote tuvo miedo y se echó para atrás y no me volvió a recibir, no me ayudó. Total, que al ir mi tío a quedarse conmigo a la casa, ya ese hombre ya no se acercó. Le hablé yo a José que se regresara, le dije lo que estaba pasando y ya él se regresó. Es que son tantas cosas tan malas que pasaron en ese tiempo que, para resumirlo, pues cuando volviendo al momento en que lo vi yo con esa mujer, es donde yo tomé esa fuerza, donde dije, no, es que no, yo tengo que investigar. Entonces el señor que me vendía la leche andaba en una moto ahí por todo el pueblo, por toda la ciudad, porque es una ciudad pequeña, ahora ya es muy grande. Y le conté lo que me estaba pasando y le pedí la ayuda y él me dijo, no se preocupe señora, yo le voy a ayudar. ¿Qué quiere que haga? Ya le dije, por favor investígueme si es cierto que José tiene esta mujer. Él hizo la investigación, fue directamente porque estaba conectado con amigos de él y sí, efectivamente tenía una mujer y un hijo con él. A los cuales les tenía dónde vivir, les tenía el lugar amueblado con muebles finos muy bonitos, tenían al niño en el colegio, cosa que a nosotros no nos dejaba dinero para comer. Yo tenía que ir a las tiendas a pedir fiado para poderle dar a mis hijos. Y a ellas les tenía todo. Y él decía que no era cierto. Entonces, el Señor me dijo, yo le dije, ¿sabe qué? Me quiero ir a los Estados Unidos, allá está mi familia, ya le hablé a mi hermana que es mayor que yo, le expliqué lo que estaba pasando y ella se vino a ayudarme para sacar la visa y me dijo, no, te vienes para acá a la casa con nosotros. Fue muy difícil sacar la visa, pero finalmente lo logré. El señor de la leche, que lo bendigo siempre que lo recuerdo, lo menciono, me compró un terreno que yo tenía a mi nombre, que una familia vecina me había ayudado a adquirirlo y nada tenía que ver José con eso. Entonces yo le dije, ¿sabe que tengo un terreno? Yo se lo compro, me dijo, y hasta en ese entonces me dio 2 millones de pesos por el terreno, un dineral, y es con el dinero que me pude venir. Antes quise pagar un abogado que me hiciera el divorcio, tontamente me robó 1 millón de pesos, porque me hizo creer, no me pidió papeles ni nada, y me hizo creer que ese era el costo, y yo le di 1 millón de pesos. Se desapareció, nunca hizo el divorcio, obviamente, y pues total que yo logré venirme para acá. Pero algo muy importante y muy mal que yo hice, cuando yo me di cuenta del mal que me hacían la cuñada y la suegra, cuando yo descubro lo infiel o mujeriego, y pues yo ya sabía lo sinvergüenza borracho que era, me enojé con Dios y le reclamé llorando, le reclamé y le dije, tú no me quieres. ¿Por qué permites que me hagan tanto daño si yo a nadie le he hecho mal? Yo te amo, yo siempre te he buscado y tú tienes la culpa, porque es lo que hacemos los seres humanos cuando nos pasan cosas malas. Pensamos que Dios tiene la culpa porque Dios lo permitió, porque si como Él es poderoso, Él pudiera impedir. Pero no nos damos cuenta en el momento que nos suceden las cosas, que todo lo que nos pasa se transforma en enseñanza y que por eso Dios lo permite, porque de ahí vamos a aprender y va a sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues total que yo me enojé, pero Dios tan amoroso, tan misericordioso como el Padre que es, me abrió los caminos, me mostró, me dio muchas señales de que me amaba y que Él estaba conmigo, y pues ya con el tiempo le pedí perdón. Pues ya me vine a los Estados Unidos, lo engañé a él para que me firmara el papel con el notario, la autorización para poder sacar a los niños del país. Le dije que yo me iba a venir a trabajar y que le iba a mandar todo lo que yo ganara para hacer una casa allá, para que él construyera la casa
y me iba a traer a los niños para que él no se preocupara. Y lo hice así, rapidito, antes de que se arrepintiera. A él le encantó que yo me viniera a trabajar y le mandara todo mi dinero que ganara. Rapidito me fui con el notario, me preparó el documento y me dijo, tráigaselo, señora. Lo llevé, me firmó el documento y me pude venir. Al ver el que no regresaba, que yo no le hablaba, no le mandaba dinero, no nada, pues se preocupó, me llamó y cuando me llamó le digo, ¿a poco crees que soy tan tonta que te creí que no tenías esa mujer? Yo investigué y si tienes esa mujer, dije, quédate con ella. Yo estoy acá muy bien con mis hijos, mis papás me están ayudando, mis hermanos. Dije, quédate allá. Cuando ya él vio la verdad, pues se vino a querer regresarme, pero ya no pudo porque yo ya empecé a ir a la iglesia, empecé a aprender a tomar retiros y empecé a tomar esa fortaleza y a reconocer que soy hija de Dios y que como hija de Dios tengo dignidad y que no tengo que permitir que nadie maneje mi vida y que nadie me hiciera daño. Y yo empecé a tomar fuerza, empecé a ir a la iglesia. Sí me convenció de regresar con él, cosa que duró entre 3 y 4 años, hasta que finalmente lo pude dejar. Y él me dijo, si hubieras sabido que ibas a crecer tanto, nunca te hubiera dejado ir a la iglesia. Pero era cosa que yo ya no le pedía permiso. Yo ya me iba y tomaba mis propias decisiones. Cuando yo le empecé a encontrar en las bolsas de sus pantalones y nunca me daba dinero. Yo trabajaba para hacer pagos, para sostener a mis hijos, para vestirme. Entonces, cuando me cansó tanta infidelidad o tanto maltrato, maltrataba mucho a mis hijos también. ¿Qué les hacía? ¿Qué no les hacía? Así como a algo muy fuerte. A mi primera hija nunca la reconoció como hija, decía que no era de él, porque su mamá le dijo que no era de él y a todo mundo le dijeron que no era de él. Y él le agarró mucha idea a mi hija, nunca la trató bien, la maltrató mucho, la oprimió mucho. A mi segunda hija, a pesar de que sí la quería, porque hasta se parecía a él, muy, muy idéntica a él, sí la quería, pero ella con tanta opresión y tanto maltrato que recibía, ya estaba grandecita y se empezó a orinar en la cama. Entonces lo que hacía él, la castigaba, él les hizo una cama porque es soldador, les hizo una cama de fierro debajo de los colchones con unas tablas. Pues quitaba el colchón y acostaba a mi niña en las tablas. Y me prohibía a mí que fuera al cuarto a sacarla. Y la dejaba a oscuras. Como era Ay, qué malita, cruel. como era malita para comer, agarraba el plato de comida y se lo echaba en la cabeza y no la dejaba que se bañara. Qué bárbaro, qué cruel. O sea, ¿cómo es posible que un progenitor, porque eso no es un papá, un progenitor haga estas cosas y las Sí, imponga, los a mis traumas, las niños, heridas que les causan a los niños? Qué bárbaro. sí, a mí, algo que no mencioné cuando iba a tener a mi cuarto hijo, él quería que yo lo embarazara, me quería obligar a que lo abortara, no quería que yo estuviera embarazada, porque decía que era mucho trabajo para él, y él ya tenía la cita con un amigo de él que hacía eso, para que yo abortara, y yo no, yo defendí a mi bebé y no permití que lo matara, que lo Claro, no, totalmente. Es que, mira, fíjate qué increíble. Tú dices que con otras mujeres sí se cuidaba, pero contigo no se cuidaba. O sea, no usaba preservativos. Pero cada vez que tú te embarazabas, él se enojaba y te Ujú. decía que no quería más hijos, pero entonces, bueno, pues ¿por qué no se cuidaba? Pues muy ilógico, ¿verdad? Sí, Pues totalmente. para tanto maltrato, pues yo le decía, va a llegar un día en que te voy a decir que ya no quiero estar contigo y no me vas a convencer.
Y él me decía, eres bien me decía, siempre me vas a perdonar. Entonces llegó el día que yo tomé la fortaleza y le dije, no más, y te vas de la casa. Y no quiero estar contigo. Entonces ya yo me fui a otro cuarto con mis niñas, ya tenía mis 2 niños, mis 2 niñas, me fui a otro cuarto con todos mis niños y lo corrí a él. Entonces ahí vino una manipulación enorme, como él sabía que yo ya era muy creyente de Dios, yo estaba aprendiendo, servía en los retiros, ya empezaba a predicar y todo eso. Pues una noche él saca una grabadorcita, yo estaba dormida en un sofá de la sala y él llega, saca la grabadorcita y la pone junto de mí y yo haciéndome la dormida. Y decía en la grabadora, hija, soy Dios, no dejes a tu esposo, no lo puedes dejar, yo no apruebo eso. Y O luego sea, te me quiso manipular haciéndote creer que Dios, que Dios me estaba hablando. o sea, Sí, dormida te estaba hablando. sí, entonces, porque no se quería ir de la casa. Entonces, en una de esas, se va al garaje, agarra un rifle que él había comprado y trata manipulándose que si lo dejaba, que se iba a desvivir. Mis niños ahí viendo todo eso, mis hijas ya unas adolescentes y viendo todo eso, pero yo ya para entonces ya tenía mi cabeza más fría. Le hablo a la policía para decirle lo que estaba pasando, que él se quería desvivir porque no quería que yo lo dejara. Rapidito llegó la policía y él trató de hacérselo que estaba disvariando y eso, y pues no lo llevaron a la cárcel, pero sí a un hospital psiquiátrico y lo obligaron a que estuviera ahí como una semana. Ya después de una semana me habló que por favor fuera por él y sí fui y lo recogí. Le dije, agarra tus cosas y vete, no te quiero en la casa. Y fue del modo que logré sacarlo de la casa. Hasta el día de hoy, perdón. Pero ahí ya estabas en Estados Unidos. Sí, yo ya estaba en Estados Unidos, pues ya tenía el apoyo, bueno, relativamente sí, ¿no? Porque al principio sí tenía el apoyo de mis papás, pero como él era muy manipulador, él se hacía la víctima y les hizo creer, perdón, que yo andaba con otro hombre y que lo quería dejar. Y mis hermanos le creyeron, mis papás le creyeron, todos se enojaron conmigo y me dejaron de hablar. Y yo les dije, no me importa, si no me creen, no me importa, lo voy a dejar. Y lo dejé, me divorcié de él. Él empezó a amenazarme que si lo dejaba, se iba a matar con los niños en el freeway. Porque ya para esto, ya tenía la visitación que da la corte. Él podía ver yo podía permitirle a los niños, porque él nunca respondió nada. Se tramitó el divorcio aquí. La ley es que basta con uno que quiera el divorcio para que se lleve a cabo. Él nunca respondió. Entonces le asignó el juez una manutención, me dio la custodia al 100% de mis hijos y me dijo que si yo le permitía que los viera, si él pagaba la manutención, cosa que él nunca pagó. Nunca pagó. Me empezó a amenazar en ese tiempo que veía a los niños cuando iban a verlo, les hablaba tan mal de mí, que yo era una con palabras más feas, que lo dejé por otro y mi niño más grande, el tercero, me decía, mami, mi papá nos dice esto y a mí no me gusta que nos diga esas cosas malas de usted. Yo ya no quiero ir con él. Entonces le dije, mira, le vas a decir a tu papá, van a ir el próximo fin de semana, si vayan, y le vas a decir, mira papá, si tú nos vas a decir toda esa basura de mi mamá, ya no vamos a volver contigo porque no queremos oír eso. Nosotros nada tenemos que ver en eso. Porque yo nunca quise hacerles daño a mis hijos en su mente y en su corazón. Yo nunca les hablé mal de su papá
yo nunca les dije nada porque yo no quería envenenarlos. Yo quería que su corazón se mantuviera limpio, cosa que él no veía. Entonces, él le agarró, mi hijo le dice eso: "Ya no queremos que nos hables mal de mi mamá, si no, ya no vamos a venir". Volvió a pasar otra vez y ya mis hijos no regresaron con él. Y, cosa que él dice hasta la fecha que yo se los quité porque, pues, soy muy mala, porque como no lo quería él, no le permití que viera a sus hijos y que por eso él no iba a pagar la manutención, porque yo quería ese dinero para disfrutarlo con el otro. Pues así pasó, le agarró mucho odio a mi hija mayor, porque quería, como mi hija desde chiquita fue una niña maravillosa conmigo. Siempre me ayudó, desde chiquitita tenía 2 años y cuando me veía postrada en cama muriéndome de dolor por lo que me hacían, los daños que recibía de la suegra, ella arrimaba un banquito al lavadero y se ponía a lavarme los trastes, y tenía 2 años mi niña. Siempre ha sido mi compañera, siempre, siempre ha estado a mi lado. Después de que dejé a su papá, me ayudó mucho. Entre las 2 sacamos nuestras vidas adelante, logramos comprar una casa, tener nuestros carros, cosa que con él nunca tuvimos nada. Entonces, mi hija sufrió mucho porque él quería que ella me convenciera de que yo no lo dejara. Entonces, como ella no se quiso meter y yo nunca los quise involucrar en nuestros problemas, le agarró mucho odio y muchos años no se hablaron. Y hasta la fecha nunca han podido restaurar esa relación porque, para él fue el mejor esposo, fue el mejor padre y no hay nada que los convenza de eso. El mejor esposo, golpeó, al, o sea, y además de todo, que hacía interferencia parental, porque el que les hablara mal a tus hijos de ti, pues eso es interferencia parental. Y tú sufriste muchísimos tipos de abuso, empezando por eso de que te forzó para tener relaciones, que ese es un abuso mayúsculo, pero además de todo, es ilegal. O sea, ahí tus papás lo podrían haber metido a la cárcel a él. Sí, pero no tuve esa defensa, pues mi mamá dentro de su ignorancia no supo qué hacer. Sí, lo entiendo. Digo, es que estos usos y costumbres de estas comunidades, de estos pueblos, deberían de desaparecer. Quiero que les quede a todos muy claro que eso es abuso. Y si ustedes están escuchando esto y viendo esto y saben de algún caso o están viviendo esto, por favor, o sea, no quitemos esas cosas, porque un adulto como lo era en ese momento José abusó de una menor de edad, que en ese momento tú eras una menor de edad, María, y eso es ilegal. O sea, tú lo que tendrías que haber estado haciendo es estudiando, hallando tu identidad, porque estabas en la adolescencia, a los 14 años, que eras pues una chamaquita, ¿no? Entonces tú tendrías que haber estado viviendo otras cosas y no tendrías que haber estado en una situación así. Y el haberte casado obligada con miedo a los 16 años fue algo que verdaderamente marcó tu vida, María, y lo lamento muchísimo. Pero también me da mucho gusto que hoy eres una mujer fuerte, eres una mujer resiliente, que has logrado rehacer tu vida. Y cuando yo digo rehacer tu vida, no es que tengas una pareja, pero me refiero a rehacer tu vida contigo, ¿no? Porque cuando te pregunté, ¿y cómo es tu vida hoy? Me dijiste que eres una mujer plena, feliz. Cuéntanos. Sí, en realidad ya de que lo dejé, yo, para ese tiempo yo ya estaba en un grupo de evangelización en la iglesia. Después de ser una mujer tan tímida, tan incapaz de nada, logré pararme frente a un público de más de 2000 personas y logré predicar, hablar con esa fuerza, con ese poder. O sea, para mí ha sido maravilloso el crecimiento que he logrado tener. Quizás no tengo una carrera académica, pero yo creo que la carrera que me ha dado la vida y que me ha dado el poder, porque lo vuelvo a decir, y la razón para querer
tener esta charla contigo ha sido el mover el corazón de tantas mujeres que sufren, porque lo que yo veo es que cuando estamos en una relación de maltrato, de abuso, se pierde toda la expectativa de la dignidad de seres que somos, que todas esas capacidades que tenemos, que nos olvidamos, nos vamos olvidando de nosotras mismas, nos ocupamos de ser madres, de ser esposas y permitimos todo ese dolor. Y no, ya basta. La mujer, porque también hay hombres que están en el lado contrario también, porque también conozco de historias. Algo que no te mencioné es que cuando ya él me amenazaba con mis hijos, yo me tuve que ir a un refugio para mujeres abusadas para proteger a mis hijos menores de que él me los robara y los matara. Porque sí hubo un accidente en el que el más lastimado fue él. O sea, Antes de eso. sí se provocó un accidente Sí, automovilístico. sí lo O sea, ¿lo hizo a provocó. propósito? Sí, sí. Y pues yo digo, gracias a Dios el más afectado fue él, por un hombre muy manipulador. Y mis niños, pues sí salieron con moretones, pero no fue cosa grave. Y de ahí es donde dije yo: "No, esto no puede volver a pasar". Entonces, yo me fui a un refugio, yo tuve mucha ayuda del sacerdote con el que yo trabajaba en la iglesia que servía. Él me ayudó para que, junto con mi consejera que yo tenía en ese tiempo, yo recibí mucha ayuda psicológica, ayuda espiritual. Tuve, como te digo, personas a mi lado que yo pienso que Dios pone esas personas a nuestro alrededor para que sean un apoyo, o ya sea que aprendamos o que nosotros tengamos algo para darles, pero siempre va a haber alguien a tu lado. Entonces, no permitamos el abuso, no es justo. Yo creo que lo primero es buscar el apoyo de Dios, porque ahí se puede encontrar la fortaleza, ahí puede venir el cambio. No enojarse con Dios y no, pues ya nada va, o tirarse a la mala vida, porque tuve la opción de dejarlo a él y de irme hacia el otro lado. Voy a disfrutar mi vida, no he vivido nada. Y no, yo me fui por la línea espiritual y a crecer, a desarrollarme, a ayudar a mis hijos. Mis hijos odiaban a su papá, lo odiaban y eso es algo que me dolía a mí en mi corazón, porque a mí me importa que mis hijos sean libres y que no haya malos sentimientos en sus corazones. Entonces, yo fui capaz de, con el tiempo, yo creo que ya teníamos como casi 20 años, 15, entre 15 y 20 años que lo había dejado, y él nunca buscaba a sus hijos, y si lo tenían encuentros eran tormentosos, puro pleito, puras acusaciones. Entonces, yo busqué su teléfono, busqué dónde estaba él, lo encontré y le hablé. Y le dije que él estaba completamente sorprendido, le dije: "Sí, soy yo". Dije: "Quiero decirte que te perdono todo el daño que me hiciste, te perdono todo el daño que le hiciste a mis hijos. Y te pido perdón si tú en tu corazón tú crees que yo te hice daño, yo te pido perdón", le dije, "pero algo que quiero que sepas es que tienes unos hijos maravillosos, que tienes nietos que yo los estoy disfrutando, porque yo a eso me he dedicado, a criar a mis hijos, a ayudarlos, a vivir la felicidad de ser abuela y de siempre estar para ellos. Y no quiere decir que me olvidé de mí, pero eso es lo que a mí me hace feliz y me hace libre". Entonces, él bien impresionado, ni sabía qué decirme, lo único que decía: "No, yo nunca te fui infiel, yo nunca te puse el cuerno, tú fuiste". Y le dije: "Ya basta", le dije: "Reconoce, yo lo único que quiero es que si tú quieres, yo te ofrezco la oportunidad de que tú busques a tus hijos y tengas una buena relación con ellos. Que esta vez sí seas un buen padre para ellos, olvídate de mí, porque hasta la fecha, Loreta, quiero que sepas, todo mundo sabe horrores de mí. A todo mundo, hasta el día de hoy, todo mundo sabe
que fui una prostituta, que fui infiel, que lo abusé, que lo robé, porque él todo nos da, hasta el día de hoy, a todo mundo le dice eso. Nunca ha parado, nunca me ha perdonado que lo haya dejado. Entonces, cuando yo, esta ocasión que hablé con él, hablé con cada uno de mis hijos por separado y les dije que ya era tiempo que perdonaran a su padre, que todo lo que pasó, todo lo que sufrimos con él, porque cada uno en su manera recibió ese abuso de parte de él. Por ejemplo, a mis hijos yo les enseñé, aunque fueran varones, a que lavaran, a que plancharan, a que hicieran limpieza, a que cocinaran. Y él en el oído le decía, eres un, o la palabra más fea, ¿cómo Sí. permites que tu mamá te ponga a hacer esto? Entonces, muchas cosas así los dañaba. Entonces, yo hablé con ellos y les pedí que ya lo perdonaran, que le dije: "Yo sé que no se olvida, pero cuando perdonas, pones el perdón en tu mente y luego lo puedes bajar a tu corazón para que tú seas libre". Eso es, le dije, eso es lo que a mí me importa, mi niño, mi niña, que tú seas libre. Si te habla tu papá, a lo mejor va a regresar. Yo le hablé, le dije esto y esto, y si regresa, perdónalo. Y aunque no regrese y no te busque, perdónalo. Pues gracias a Dios me escucharon. Fue muy difícil, no fue fácil. Mis hijos lograron perdonar a su papá. Incluso el más chico, que le tenía un odio tremendo, logró quitarse esa carga que dice él que sentía que llegaba como una carga en su espalda. Se la quitó, lo perdonó y medio tiene una relación con él. Claro que nunca entran en temas de nada y no le permiten que hable de mí. Nada más con mi segunda hija y con mi hijo más chico. Con mi tercer hijo, sí se buscaron, hablaron, pero él nunca reconoció, y lo que él le dijo es que la obligación de los hijos es que busquen a sus padres y que lo tienen que buscar a él y le tienen que llevar los niños. Entonces mi hijo no, mi hijo dijo no, dijo: "Está loco, si él quiere ver a mis hijos, que venga a buscarlos, si me quiere ver a mí, Claro. que me hable". Y con mi hija mayor, pues, ya se hablan, ya incluso tuvo una cirugía mi hija hace poco, y con muchos trabajos vino él a verla, porque él nunca ha estado en nada de ninguna cosa que les haya pasado. Sí vino a verla y le dijo que ya iba a tratar de buscarla más, cosa que ya no ha vuelto a suceder, pero bueno, ya es un principio, y es lo que mi hija está tratando de veras soltarlo y perdonarlo, porque, pues, son muchos daños recibidos, pero nada es imposible. Cuando tú quieres, tú puedes. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ojo, lo que sí es que para las personas que nos están viendo, yo estoy a favor de perdonar a los depredadores sociales, a las depredadoras sociales, pero como un autorregalo. Y el perdonar no quiere decir que tengamos que reanudar la relación con quien nos hizo daño, para que no Claro, siga haciendo daño, ¿no? Entonces, claro, porque qué perdonar te bonito. liberas, y eso no quiere decir que vas a regresar o que vas a permitir, no. Sí, sí. Mereces ser feliz, mereces ser libre, recuperarte y salir de esa relación tan abusiva que nunca debió de pasar, porque errores. Son errores fuera de nuestra voluntad, o quizás con nuestra voluntad, pero hay que dejar ir todo y ser felices, y de veras reconocerte como hija de Dios, como ese ser poderoso, porque si Él habita en nosotros, somos poderosos, tenemos todo, somos capaces de todo. Sí, María, no sabes cómo me gusta el que hoy tú hayas resignificado la historia, sanado las heridas, integrado tu ser, que hayas encontrado a Dios y que tengas una vida tan linda, que hayas construido esta vida tan linda, que seas abuela de 11 nietos, porque qué maravilla que eres abuela de 11 nietos y que estés Sí. tan feliz con tus hijos como lo mereces. Gracias enormes por tu testimonio,
porque sí estoy segura que ha sido fuente de inspiración para muchas personas. Muy agradecida contigo por el espacio, por el tiempo. Me pareces una persona maravillosa. Te aplaudo el trabajo que estás haciendo porque es la misión de tu vida, la misión que Dios te dio. Y lo aplaudo y muy agradecida contigo. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo contigo una parte de mi vida. Encantada de la vida y sí, sí es una misión que yo tengo, el poder ayudarles a través de este canal que con tanto cariño y con tanto gusto he construido, darles voz, para que así poquito a poquito vayamos tocando más corazones y cambiando y transformando más vidas. Así es que nuevamente, gracias María. Y a ustedes que nos ven en casa también les agradezco. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento, porque sin ustedes esto no sería posible. Recuerden, por favor, que no normalicemos la violencia porque la violencia no es normal y que si no lo hablamos es porque no existe y la violencia sí existe. Juntos podemos erradicarla. Les mando besos y abrazos repletos de libertad y los veo en la próxima emisión de RDR, Relación de Riesgo. Hasta pronto.